Buenos días, familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, espero que hayan descansado, que hayan tenido una noche de descanso. Y qué bueno poder estar junto a ustedes de nuevo y poder seguir escuchando a Jesús, que es lo que nosotros anhelamos. Hay tantas cosas que suceden, tantas cosas que uno pasa, tantas cosas que uno escucha, que es importante escuchar la voz del Señor en estos tiempos tan turbulentos, tan difíciles, y qué bueno es tener la Biblia y poder escuchar al Señor. Y sobre todo en estos tiempos, creo que son tiempos para escuchar al Señor más que cualquier otra cosa. Las noticias están llenas de malas noticias. Y vemos cómo el mundo va hacia un caos total, llamándole a lo bueno malo, a lo malo bueno. Es interesante eso, cómo cambiamos la visión de lo que es malo o lo que es bueno, ¿no? En términos generales, en términos morales. Veía la prensa es un buen indicador de cómo estamos en realidad. Y decía, estamos a un año del gran movimiento social que ha traído cambio, y nosotros tenemos personas conocidas que han perdido sus trabajos por ese famoso cambio, ¿no? Entonces tú dices, ¿fue bueno o fue malo? ¿Te fijas? Todo se tergiversa en estos tiempos, pero qué importante escuchar al Señor, qué importante oír su voz y dejar que Él nos cambie, nos transforme, siga su trabajo en cada uno de nosotros. Vamos entonces a Lucas capítulo 18. Hoy día comenzamos el capítulo 18. Vamos a estudiar hasta el versículo 14. Vamos a leer los primeros versículos y luego vamos a orar. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Padre, gracias por esta mañana, gracias por estar con mis hermanos en línea, gracias por tu amor, gracias porque en ti tenemos, Señor, la fuerza para nuestra vida. En ti encontramos, Señor, palabras de vida eterna que nos animan, que nos alientan, que nos exhortan a veces, que nos corrigen otras veces, pero ahí están tus palabras, Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Eres la única persona a la cual podemos ir y que nos asegura vida eterna. Y gracias por este tiempo. Gracias por los hermanos que están conectados. En el nombre de Jesús. Amén. También entonces le refirió Jesús una parábola. Jesús está enseñando. Recuerden bien que está camino a Jerusalén y ya le va mucha gente siguiendo. Están los fariseos siguiéndolos también, obviamente con otras motivaciones, no precisamente ser sus discípulos. Con tal que ellos querían acusarlo, querían buscar algo en él para poder acusarlo. Ya habían tramado, ya están tramando hace rato ya hacer algo en contra de él, matarlo precisamente. Estaban las multitudes que buscaban sus milagros, que buscaban la cosa espectacular, ¿no? Pero estaban sus discípulos, y sus discípulos eran los que escuchaban sus enseñanzas, los que le seguían, no por milagros, sino le seguían por sus palabras de vida eterna.
Y creo que es súper importante que nosotros como discípulos seamos ese tipo de discípulos, el que lo sigamos por las palabras de vida eterna que Él tiene, aunque Él no nos dé y ni nos haga ningún milagro. No tiene por qué hacerlo. Él tiene palabra de vida eterna y es suficiente para nosotros, sus discípulos. Fíjate que pensaba, esto es una conclusión mía, no es que sea, pero pensaba yo en cuanto Jesús sanó a otras personas. De hecho, por ejemplo, pero lo más cercano que hubo de sanar a alguien de sus discípulos fue a la suegra de Pedro, pero a sus discípulos nunca le sanó por algo. La verdad es que no hay ningún registro de eso, por lo menos. Y eso para mí es interesante, porque es como Él vino a dar una comisión especial a sus discípulos. De hecho, Pablo, cuando después se entrega a Cristo, le pide que le sane de algo y no lo sana, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante ubicarnos en el contexto, el lugar donde nosotros estamos como discípulos de Jesús. Y nosotros seguimos a Jesús porque Él tiene las palabras de vida eterna que tú y yo necesitamos. Esas son las palabras que nosotros seguimos. Aunque Él no nos haga un milagro, aunque Él no nos muestre ninguna señal, lo seguimos porque Él tiene palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna están aquí en las Escrituras. Y acá nosotros vemos entonces que, ¿se acuerdan ustedes que la semana pasada les enseñó, obviamente también a los fariseos acerca del reino de Dios, ¿verdad? Y luego a sus discípulos, se empezó a dirigir a sus discípulos respecto a cómo iban a ser los últimos días, cómo iban a ser los últimos tiempos, que iba a ser como en los días de Noé, como en los días de Lot, que la gente vivía sus vidas como si nunca fuera a pasar nada, ¿no? Y a pesar de que tanto en los días de Noé como en los días de Lot había anunciado juicio. O sea, de hecho, en los días de Noé había un juicio anunciado, 120 años de gracia a Dios el Señor, 120 años en construir el arca se demoró Noé, y la gente vivía como si nunca fuera a pasar nada, hasta que vino el diluvio. Lo mismo en los días de Lot. Todos ahí, una ciudad totalmente inmoral, sexualmente inmoral, impura, ¿cierto? Relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con niños, y la maldad llegó hasta arriba. Finalmente Dios dijo: voy a destruir la ciudad, pero nunca nadie se imaginó el juicio de Dios. Y todos viviendo como si nada fuera a pasar. Exactamente como nosotros estamos viviendo en estos tiempos. La gente muchas vive, y tristemente, ¿sabes qué? Tristemente, muchos cristianos, muchos que se llaman cristianos, están viviendo una vida como si el juicio de Dios no fuera a llegar, como si Cristo no hubiera de venir, como si no hubiera de llegar una tribulación de 7 años, y eso va a llegar en cualquier momento. El mundo se está encaminando hacia eso. Todo lo que nosotros hoy día vemos, y es interesante y triste notar cómo muchos cristianos adoptan estas palabras, estos conceptos seculares, ¿no? que se han dicho en nuestro día, esto de refundar Chile o de refundar el mundo entero, ¿no? Esto es una idea de Satanás, es una idea del anticristo. Él viene a refundar y viene a instalar su gobierno, el gobierno de Satanás, el gobierno del anticristo. Entonces, ojo ahí, vivimos en tiempos finales y tenemos que estar atentos y preparados y velando. Entonces, por eso que nos puso como ejemplo Jesús a la mujer de Lot, de nunca mirar atrás, de no anhelar las cosas de este mundo, de saber que nos vamos a ir a algo mejor, que el Señor adelante tiene lo que necesitamos, no atrás, no este mundo no te puede ofrecer cosas eternas, este mundo te ofrece solamente cosas temporales que van a ser quemadas, como fue quemada Sodoma y Gomorra. Entonces, lo que Jesús ahora nos está continuando la idea. Recuerden, en el mismo grupo están los discípulos, fariseos, multitudes, siguiéndole todo, y él ahora les refiere una parábola en el versículo 1 del capítulo 18. Son 2 parábolas las de hoy día, las que vamos a ver. La primera de ellas, la parábola del juez, conocida como la parábola del juez injusto. Y fíjate tú cómo introduce el Señor esta parábola. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, antes de la parábola Jesús ya nos explica de qué se va a tratar este tema, de qué se va a tratar la parábola, y es relacionada justamente con eso,
con la necesidad de oración que tenemos y hacerlo siempre y hacerlo sin desmayar. Entonces, qué importante es lo que nos va a enseñar Jesús aquí, porque nos va a enseñar acerca del tema de la oración. La oración, pero si tú te fijas, la oración como una necesidad, no como una obligación. Es interesante, hay que hacer esa salvedad, porque es interesante lo que ha pasado con la oración a través de la historia del hombre. El hombre tiene siempre la necesidad de Dios en su corazón. Está siempre esa necesidad de poder adorar algo, de poder hablar a alguien, de poder adorar a alguien, de poder orar. Esa necesidad está. ¿Por qué está? Porque Dios nos creó con esa necesidad. Ahora, el tema aquí, y es importante, que en los tiempos que estamos viviendo, ¿cuánto necesitamos orar? Es una necesidad. Ahora, a través de la historia, por ejemplo, recuerdo en la época cuando imperó, cuando estaba la época del catolicismo romano en todo su apogeo, ¿no? Con los papas teniendo más poder que incluso los reyes. Ellos mismos sacaban, ponían reyes, eran una cosa tremenda. Y ellos, por ejemplo, cuando castigaban a alguien, algún sacerdote o algún fiel católico por haber hecho algo, ellos hacían penitencia. Entonces venía alguna persona y dice: padre, pequé de esta manera, entonces penitencia, ir a orar. Era como un castigo hacia ellos el ir a orar por, no sé, una semana, ¿no? De hecho, hace poco, cuando estos sacerdotes fueron condenados a diversos delitos porque de tipo sexual, ¿no? El gran castigo era una vida retirada de oración. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque es triste el concepto que muchos tienen de la oración, que como si fuera casi un castigo orar. Es como que si fuera una carga orar. Y para nosotros los cristianos, la oración es una necesidad. No es una carga, no es una imposición, no es un castigo. Es una necesidad. Necesitamos de la oración porque sin la oración no vivimos como cristianos. Tú no puedes sobrevivir sin la oración. Se ha comparado la oración con la respiración de una persona, de nosotros. Es como si no respiráramos. Si no respiramos, morimos. Y la palabra de Dios se ha comparado también con el alimento, con el pan. Si no comemos, también nos morimos. Entonces la oración y la palabra son dos cosas vitales para el cristiano. Si nosotros no hacemos esas cosas, nos vamos a morir como cristianos. Entonces, estamos hablando aquí de la necesidad de oración. Jesús nos va a hablar de la necesidad de orar. Es una necesidad, es algo que tú necesitas, es algo que yo necesito, es algo que todo cristiano necesita hacer. Es una necesidad. Ahora, la segunda cosa, de orar siempre. Orar siempre. Eso nos habla entonces de que necesitamos ser personas de oración. Más allá de simplemente cerrar los ojos en tu pieza o en tu cama o en tu living, y sino que nos está hablando de un permanente estar en oración. De estar en oración permanentemente, de estar en un espíritu de oración permanente, como 1 Tesalonicenses 5:17 nos enseña. Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar, no parar. Esto nos habla de una actitud diaria y en todo el día está como espíritu de oración, de siempre estar en conexión con nuestro Señor. Más allá de nuestros tiempos específicos de oración en la mañana, en la noche, en que tenemos más tiempo, obviamente porque no estamos en el trabajo, porque no estamos en los quehaceres, ¿verdad? Es necesario tener y guardar ese tiempo en oración. ¡Qué increíble es eso! No puedes salir como cristiano de tu casa sin haber tenido tu tiempo con el Señor. Es como salir
es como salir sin alimento, es como salir sin respirar. Entonces, no solamente orar es una necesidad. En segundo lugar, hay que hacerlo siempre. Y en tercer lugar, no desmayar. Esas tres enseñanzas Jesús nos va a dar por esta parábola que a nosotros nos va a enseñar. ¿Y qué dice esta parábola? ¿De qué se trata esta parábola? Versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ok, esa es la parábola. Bueno, la parábola es interesante porque la viuda, o sea, hay un juez injusto en una ciudad. Este juez no era precisamente un buen juez. O sea, las características de este juez eran completamente negativas. O sea, su característica era que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, imagínate un juez de esas características. Tristemente está ciega porque obviamente nuestros jueces no temen a Dios. No hay temor de Dios entre ellos. Cuando un juez no teme a Dios, entonces ese juez ya es suficiente para que nos hagamos una idea de lo malo que es. Porque alguien sin temor de Dios en su vida, podemos ver lo malo que es. Pero no solamente no temía a Dios, sino que obviamente eso se manifestaba en su vida cotidiana, porque tampoco respetaba a ninguna persona. Le daba lo mismo a las personas, no había amor por la gente, le daba lo mismo, porque una persona que no teme a Dios, le da lo mismo todo, No respeta a hombre alguno y todo. En eso parte, sabes que es triste eso, pero así es. Yo tengo familiares que no conocen a Cristo y son irrespetuosos con la gente que piensa distinto a ellos. Tengo familiares que no conocen a Cristo y que alegan contra los cristianos y que son intolerantes. ¿Por qué son así? Porque no temen a Dios. Si esa es la raíz de todo. Cuando alguien no teme a Dios, no respeta a nadie que piense distinto, que sea diferente. El temor a Dios es el que te da respeto, el que viene a darte amor por el enemigo, amor por los demás. Pero si no hay temor de Dios, no tienes amor por nadie, ni respeto por nadie. Y eso es lo que estaba pasando con este juez. Imagínate las características, las cualidades que este juez tiene. Pero aún así, fíjate tú, que aquí dice una viuda. Hay una viuda también en la misma ciudad que tiene una especie de litigio, tiene un problema con una persona, con su adversario, con su enemigo. O sea, nos habla de una viuda que tiene un enemigo, que la está obviamente hostigando. Y lo que ella hace es acudir a un juez. ¿Qué hacemos cuando obviamente hay un problema, cierto? Alguna situación, se va al juez. Algún problema legal, se va al juez. Y esta mujer va al juez, sabiendo que este juez era malvado, que no temía a nadie, etcétera. A ella poco le importó eso, pero igual fue, ¿verdad? Igual fue. Ahora, ¿qué pasó entonces? Dice que él no quiso por algún tiempo, el juez, el versículo 4, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, es decir, muy seguido, me agote la paciencia. Es decir, a pesar de que era un juez miserable, malvado, ¿qué más malvado que no temer a Dios? Dijo: voy a hacerle justicia a esta mujer. ¿Por qué? Porque fue persistente, porque no desmayó, porque tenía una necesidad y se la comunicó, y fue persistente, y fue perseverante. Y cada día seguramente ella se paraba a la puerta ahí esperando al juez, decía: oye, ¿me vas a hacer justicia? Oye, ¿me vas a hacer justicia? Y mira la enseñanza en el verso 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. El juez injusto tiene algo que enseñar.
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Es decir, la enseñanza acá, Jesús nos lleva al juez injusto a mirarlo, a decir, mira, si un juez que no tiene ni temor de Dios, ni tiene amor por el prójimo, fue capaz en esta historia de hacerle justicia a una mujer viuda que no tenía mayor influencia, ¿cuánto más nuestro Dios, que no es injusto? Y creo que esa es la mayor enseñanza que nos da acá. ¿Sabes qué? Dios no es un Dios injusto. Ahora, lo interesante, mira, de esta historia es que una viuda busca justicia. Busca justicia. Ahora, nosotros como creyentes vamos a vivir situaciones injustas. Y creo que eso es importante. Jesús les advirtió a sus discípulos estas cosas. Jesús les dijo a sus discípulos que por mi causa, dijo Jesús, ustedes van a ser perseguidos, van a ser angustiados, los van a llevar injustamente a las cárceles. O sea, Jesús nos dijo, con ustedes van a ser injustos. Ayer escuchaba la conferencia de Calvary Cancún y vimos el tema de Jeremías, ¿no? Y su llamado y su ministerio, qué sé yo. Entonces es interesante porque Jesús le advirtió a Jeremías que su ministerio no iba a ser para nada un ministerio exitoso desde el punto de vista número. Nadie se arrepintió. Por el contrario, perseguían a los profetas verdaderos en la época de los reyes. Nosotros estudiamos Primera y Segunda Reyes y vimos su contexto. Los profetas que hablaban la palabra eran perseguidos y eran quemados, eran matados, eran encerrados, eran torturados. Jesús les dijo a sus discípulos, mire, por mi causa ustedes van a pasar estas cosas. No se sorprendan, dice la Escritura, del fuego de prueba que debe venir sobre ustedes. No se sorprenda si a ustedes los persiguen, si son injustos con ustedes. ¿Y sabes por qué? Porque estamos en un mundo caído. O sea, no podemos esperar justicia de un mundo caído. Menos hacia los hijos de Dios. Hacia los hijos de Dios y contra los hijos de Dios solo va a haber injusticia de parte del mundo, porque el mundo es hostil hacia los hijos de Dios, porque es un mundo caído, porque es un mundo caído. Ahora, importante, ¿dónde buscamos justicia? ¿A quién vamos a correr y a pedir por justicia? Hay cristianos que están equivocando el camino y creen que la justicia está en la política. Y están allá corriendo y dando una pelea donde no hay que darla. ¿A dónde fue esta mujer de la historia? ¿A dónde fue a pedir justicia? Donde un juez. A pesar de que era injusto, ella corrió a la persona que tenía que ir correctamente, era al juez. Nosotros como creyentes vamos a pasar injusticias, pero ¿dónde vamos a llevar esas injusticias? ¿Al tribunal? ¿A la justicia ordinaria? ¿A un político? ¿A quién? ¿Te fijas? ¿Cuánto erramos muchas veces? Llevemos esta injusticia a los pies del Señor, a los pies de Cristo. Y Él es el juez justo. Él es un juez justo. No hay persona, no hay hombre justo en este mundo, no hay ninguna persona justa. Y es triste cómo la gente está engañada, ¿no?
La palabra más manoseada en este tiempo, desde octubre del año pasado hasta este octubre, ya un año al día de hoy, más utilizada y más mal utilizada es buscamos justicia. ¿Sabes qué? El hombre no va a poder nunca darte justicia. Déjame decírtelo, porque las Escrituras lo dicen. Porque no hay justo ni aun uno, porque somos una naturaleza caída. La justicia no está en este mundo, no la vas a encontrar aquí. Te vas a perder como cristiano en eso. Pero tienes al juez justo delante de ti, tu Padre Celestial. Él es el juez de toda la tierra y a Él le puedes llevar tu causa. A Él le puedes llevar tu causa. Entiendo que hay días así como que, wow, o sea, ¿qué onda? O sea, la injusticia es demasiada, ¿no? La injusticia es demasiada. Tú puedes, a lo mejor ves este mundo día a día y ves que la injusticia es demasiada, por supuesto. La confianza no está en el hombre. Nuestra confianza no debe estar puesta en un sistema humano. Porque va a llegar el día en que este sistema humano va a terminar. ¿Y sabes quién va a gobernar? Jesús, en su segunda venida. Va a instalar su reino. Con su iglesia va a venir a este mundo y va a instalar su reino. Y va a ser un reino justo. Jesús va a mostrarnos cómo se debe gobernar. El hombre no tiene ninguna respuesta para este mundo. Por eso es que cuando tú buscas justicia en este mundo, te vas a perder. Te vas a perder. Tienes que buscar justicia en el juez. Verdadero y real. Santo. Nuestro Señor. Nuestro Dios. ¿Qué justicia y qué tipo de justicia estás buscando tú? Mateo 6:33, Jesús nos dice, mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. ¿Qué justicia? La del reino de Dios. No la de aquí. No la de las cosas de este mundo. En esta palabra, en la Biblia. Las cosas celestiales. Las cosas de las cuales Jesús nos habló. Jesús no nos habla de cosas espirituales. En las parábolas utiliza un lenguaje que nosotros podemos entender, pero nos está enseñando cosas espirituales. Si en este mundo no tiene nada que ofrecerte, nada, menos justicia. Entonces, ¿cuántos cristianos fueron muertos injustamente y siguen siendo perseguidos, angustiados, atormentados en otros países? En este tiempo en la India, en la China, en países musulmanes, son atormentados, son perseguidos, son muertos y torturados por la fe en Cristo. Esa sí que es una injusticia tremenda, ¿no? Pero llevemos nuestras injusticias, estas injusticias, llevémoslas a los pies del Señor, a los pies de Dios, y busquemos el reino de Dios y su justicia. No te pierdas en tratar de que este mundo te pueda dar la solución, porque este mundo no te la va a dar. No te pierdas en eso. Nosotros no peleamos con protestas por la justicia. Esa no es la forma. Esta viuda fue donde tenía que ir, a donde el juez. Él le podía hacer justicia, aunque era un juez injusto, fue igual. Imagínate nosotros que tenemos un juez justo. Por eso dice el versículo 7, ¿y acaso Dios, o sea, mira lo que dice Jesús, acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ahora, aquí hay algo interesante.
a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Has clamado a Él? ¿Estás orando? ¿Estás clamando día y noche? ¿Le has buscado a Dios? Dios va a hacer justicia a sus escogidos. Y luego dice, se tardará en responderle. ¿Sabes que a veces pensamos que Dios como que no nos interesa por nosotros? A veces pasamos por esas situaciones, ¿no? Personalmente, obviamente, también la he pasado muchas veces. De pensar, no, sabes que Dios no me está escuchando, no me está atendiendo. Pareciera ser que no pasa nada, porque miro alrededor, miro el mundo y veo tanta maldad y veo cómo están las cosas. Parece que Dios no nos escuchara. Pero si supiéramos cuánto valor tienen nuestras oraciones para el Señor, callaríamos y solo esperaríamos su respuesta. Para Dios las oraciones son las oraciones de los santos, como nosotros en Apocalipsis sale como en un incienso, ¿no? Que es el lugar donde Dios guardaba las oraciones de los santos, porque las oraciones tuyas y mías, las oraciones de sus hijos, para Dios son preciadas. Y cada una de ellas, Dios las tiene en consideración. Pero debemos vivir una vida de fe, como lo vivieron Abraham, Isaac, Jacob, más atrás Noé, más adelante José, qué sé yo, hombres que, ¿sabes qué? No necesariamente vieron frente a sus ojos las promesas cumplirse. O sea, Abraham, por ejemplo, no vio la promesa que Dios le dio de una bendita serán en ti todas las naciones de la tierra. Abraham no vio eso en vida, pero murió creyéndolo. Y porque creyó eso, hoy vive. Y hoy, sí, eso es real. Hoy lo podemos ver, que la persona de Jesús, cualquiera que venga de cualquier parte del mundo, nación, tribu, lengua, viene a Cristo, es un hijo de Abraham, es un hijo de Dios. Esa promesa se ha cumplido en Cristo, cosa que no vio Abraham, pero él murió creyéndolo. Ese es el problema nuestro, que a veces queremos la respuesta ahora, que queremos la respuesta en nuestro tiempo. Vendrá tiempo que Dios va a hacer justicia, hermano, hermana. No será en tu tiempo, será en el tiempo de Dios. En la segunda venida Jesús va a juzgar este mundo y va a juzgar a cada nación de cómo trató a sus hijos. Va a venir y va a juzgar este mundo. Sí, lo va a hacer. Y no va a haber juicio más justo que ese. Por lo tanto, tenemos que tener paciencia. Esperar el juicio de Dios. Os digo, dice el verso 8, pronto les hará justicia. Te fijas que no dice cuándo, pero dice pronto. Pronto. No te adelantes. No tomes la justicia en tus propias manos. No te corresponde. Deja la causa y tu causa al que juzga justamente, a nuestro Dios, y descansa en Él. Pero tienes que humillarte, tienes que buscar, como veíamos el miércoles. Dios quiere levantar nuestra cabeza, pero para que Dios levante nuestra cabeza, primero nosotros la tenemos que inclinar. Dios puede levantar tu corazón, pero antes que Dios levante mi corazón, primero tengo que inclinar mi corazón. Presentarme delante de Él, en humildad. Y Dios va a levantar mi cabeza y va a levantar mi corazón cuando me humille. Os digo que pronto les hará justicia. Y mira qué interesante el verso 8, la segunda parte. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Te fijas que la justicia finalmente va a venir
cuando Jesús venga, ahí va a haber justicia. Ahí va a haber justicia. Jesús va a venir a este mundo por segunda vez, y ahí sí va a venir como juez y como rey. Y Él va a instalar su reino, que dice que, por lo demás, dice que va a ser con vara de hierro. No va a ser muy blandito, no va a ser muy blandito el reino de Jesucristo, pero va a ser justo. El único reino justo en la historia de este mundo será cuando Jesús venga por segunda vez. Por eso mi confianza no está puesta en este mundo. Porque los juicios de este mundo son injustos. Pero aunque no se haga justicia en este mundo, yo sé que Jesús hará justicia, su justicia. No la que yo creo, su justicia. Por eso es importante. Los hombres somos injustos y juzgamos según las apariencias y según nuestro propio pensamiento. Por estos días que se celebraba el 12 de octubre, leía muchos escritos y muchas cosas contra los españoles o los conquistadores, por ejemplo. No, que vinieron y mataron a todo el mundo, y es verdad. O sea, sí, hubo una situación muy trágica y conquistaron así, con espada y chao, ¿no? Pero los nativos no le hacían nada de mal tampoco. Los nativos que estaban acá quemaban a sus niños en sacrificios. Los mataban en sacrificios vivos. O sea, ¿eso tiene algo de bueno eso? ¿Es algo justo eso? A dioses paganos. Quemaban a sus propios hijos. El orden de los incas, de los mayas, los aztecas, era piramidal. O sea, el de arriba era el más importante. Para abajo todo, como decía un buen chileno, era el perraje nomás. No valían nada. ¿Era justo eso? Tampoco. ¿Te fijas que cuando tenemos un concepto equivocado de justicia, no, estos son más justos que estos otros? No. Todo el mundo está bajo condenación. Todo el mundo es injusto. No hay justo ni a un uno. Todo el mundo, por ser hombre, es injusto. Por eso solo vamos a experimentar la verdadera justicia cuando Jesús regrese por segunda vez. Y allí deben estar puestos nuestros ojos, nuestra confianza. Nuestra confianza. Con esto no estoy diciendo, y Jesús no estaba diciendo con esto que no tenemos que recurrir a tribunales cuando tenemos problemas legales. No está diciendo eso, pero nos está enseñando de dónde viene nuestra justicia verdaderamente. ¿Quién verdaderamente nos puede hacer esa justicia? Y nos está enseñando que tenemos que ir a Dios y tenemos que clamar a Él de día y de noche, y que tenemos que ser persistentes en la oración y que tenemos que ser constantes en la oración. Como dice Primera de Timoteo 2:8, por tanto quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin iras ni discusiones, según Nueva Biblia de las Américas. Así es que, así como este juez injusto hace justicia a esta viuda por insistencia, Dios es un juez justo y nos hará justicia. Pero es importante perseverar en la oración, no desmayar en ella y orar. Orar. Debemos ser persistentes en la oración. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Interesante, ¿no? ¿En quién está tu fe? ¿En quién está puesta tu confianza y tu fe? Es fácil ponerla en situaciones, en personas, en distintas cosas. Pero ¿dónde está tu fe puesta? ¿Está puesta en Dios? ¿Está puesta en su palabra? ¿O bajaste la mirada y está puesta en este mundo, en la política? No te dejes engañar.
Nuestra fe debe estar puesta en Dios y sus promesas. Cuando tu fe está puesta en estas promesas, no importa lo que pase afuera, no importa lo que pase exteriormente. Cuando tu fe está puesta en la palabra de Dios, vas a tener la seguridad y la confianza de que Dios está contigo y de que Él sí es justo. Vamos al verso 9, segunda parábola de hoy día. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba. Él, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos otra parábola más, y también nos enseña acerca de la oración. La primera parábola nos enseñaba de la necesidad de persistir en la oración, de poner nuestra fe en el Señor, de ir a Él y llevar toda causa a Él, y de hacerlo siempre, y hacerlo día y noche, insistentemente, día y noche orando, en un constante espíritu de oración. Y en esta segunda parábola nos está enseñando el tipo de oración que Dios oye. Y fíjense ustedes que hay 2 oraciones de 2 personas distintas. Y esto nos muestra algo. Hay mucha gente que ora. Todos oran, de alguna manera. Yo he escuchado personas que no son cristianas ni nada, y que en la mañana dicen, en el nombre del Señor, qué sé yo, gracias a Dios por este día, pero ni siquiera le siguen a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Que en el fondo hay oraciones que Dios no escucha y que Dios no puede hacer nada. Pero hay otras oraciones que sí Dios las escucha. Mira, vamos a ver las diferencias. El fariseo es la primera persona que aparece acá. Si tú te das cuenta, primero llama la atención que menciona su posición física. Dice, el fariseo puesto en pie. Es la primera descripción que se nos da. O sea, a él le importaba mucho la posición física. Y creo que muchas veces se juzga por la posición física si la oración es o no es. Y eso no debe ser. En la Biblia no vemos posiciones físicas que diga esta es más espiritual que la otra. Tú puedes orar de rodillas, pero tu corazón puede ser súper orgulloso. No tiene que ver tanto con una posición física, sino en qué posición está tu corazón. Porque tú puedes orar de rodillas, pero tu corazón ser súper soberbio. Como tú puedes orar sentado en un sillón o en tu cama, pero tener un corazón inclinado hacia Dios, humilde. Finalmente no es lo que cuenta el tema más bien físico, pero por eso es que aquí da énfasis, estaba puesto en pie, dice el Señor, el fariseo puesto en pie. En cambio, el publicano no se menciona ninguna posición física. Fíjense ustedes, más el publicano estando lejos, solamente se dice que estaba lejos. No se dice si estaba de pie, si estaba de rodillas, si estaba sentado, si estaba parado, no se dice nada de eso. Sí se dice que el fariseo estaba puesto en pie. Cuidado con juzgar estas cosas. ¿Ya? Una vez una persona me dijo, a mí no me gusta su iglesia porque oran sentados. ¿Ok? El tema es, ¿dónde está nuestro corazón? Si no estar sentado o parado. El tema es dónde está nuestro corazón. En Mateo capítulo 6, versículos 5 al 7, dice lo siguiente. Jesús, y cuando ores,
¿verdad? O sea, vamos a orar y tenemos que orar. No seas como los hipócritas, porque ellos, mira, aman el orar en pie. Ahí estaba el problema. Ellos, no es que sea mal orar de pie. El tema es que ellos amaban el orar en pie porque pensaban que eso les daba un aire espiritual. Y ahí estamos mal. Juzgar una posición más espiritual que otra no corresponde. La posición que importa es la posición donde está tu corazón. Si tú tienes un corazón orgulloso, por muy de rodillas que esté, eso no va a pasar nada. Es importante que tu corazón esté inclinado, que tu corazón esté doblado, que tu corazón esté humillado. Aunque tú puedes orar de guatita en el suelo, si tu corazón no está humillado, no sirve mucho. Aman, dice Mateo 6:5, el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y aquí estaba el problema. ¿Por qué hacían eso los fariseos? Para ser vistos de los hombres. Ahí está el drama. Ahí está el drama. El gran problema, el gran drama que tenía esta gente, los religiosos, era que ellos lo hacían para que otros los pudieran ver y dijeran, mira, estos tipos sí que son espirituales. ¿Cuánta gente? Y tenemos que cuidarnos de eso, ¿no? Y pensamos, por ejemplo, o cuando adoramos, porque alguien levanta las manos es más espiritual que otro que no la levanta. Esas cosas no están, no corresponden. Porque acá, no digo que no levantemos las manos cuando adoramos, lo que estoy diciendo es que más allá de que tú te arrodilles, no te arrodilles, que te pares, que te sientes, hay algo más profundo que eso. Y que es para quién lo estás haciendo. ¿Y para qué? ¿Y cuál es la posición de tu corazón? Por eso dice, puesto en pie. ¿Ves la diferencia? El publicano no se nos menciona ninguna posición. Y luego dice, lo segundo que destaco en esto, que Jesús nos enseña respecto a la oración del fariseo, fíjate a quién oraba. Versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. O sea, qué interesante. Nos está diciendo que el fariseo no está orando a Dios, está orándose a sí mismo. Y sabes que esto es re común. Es re común, ¿no? Gracias, bueno Señor, tú sabes que yo he hecho esto, tú sabes que yo he hecho esto otro. ¿Tú crees que Dios quiere escuchar eso? Sinceramente, honestamente. Tú sabes que yo con él, Señor, este hermano, he orado todo este tiempo por él. Yo no necesito saber eso. Eso es orgullo. Es orar consigo mismo. Él oraba consigo mismo, imagínate. No oraba a Dios. ¿Sabes por qué? Porque él es un hombre que se enfoca en sí mismo. Esta oración de este fariseo es una oración que se enfoca en sí mismo. No se enfoca en lo que Dios es. Porque si se enfocara en lo que Dios es, el enfocarnos en lo que Dios es, inmediatamente tengo la opinión correcta de mí. Porque cuando voy a Dios, sabiendo quién es Él, oraba consigo mismo porque simplemente se enfocaba en Él mismo y no en Dios. La oración no es para enfocarse en uno mismo. La oración es para enfocarse en el Señor. Tercera cosa que hace este fariseo, se compara con otros en esta oración. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hasta ahí. O sea, se compara con otros. ¿Sabes con quién te tienes que comparar? Te tienes que comparar con Jesús.
Claro, podemos compararnos con otras personas, probablemente si nos comparamos con otras personas, vamos a encontrar a más de alguien que sea peor que nosotros. Nunca vamos a apuntar más arriba. Pero cuando nosotros nos comparamos con Jesucristo, bueno, ese es nuestro punto de comparación. ¿Sabes lo que le dijo Jesús a sus discípulos en el Sermón del Monte? Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. O sea, Jesús nos dijo, compárese con Dios, compárese con Él. No se comparen con los demás. Entonces, cuidado. Hay ciertas personas que se tienen ese aire de superioridad y tenemos que tener cuidado con ser ese tipo de cristianos, de creer que somos superiores. De creer que somos mejores que otro hermano. No somos mejores que nadie. Lo que nosotros somos hoy, lo somos por la gracia de Cristo en nuestra vida. Es solo, hoy día somos lo que somos, por la obra única y exclusiva y completa de Jesucristo en la cruz del Calvario y el poder del Espíritu Santo. Ni más ni menos que eso. No es obra personal, no es mi obra, no es lo que yo he logrado, lo que tú has logrado, es lo que el Espíritu Santo, lo que Jesucristo ha hecho en tu vida por medio de su Espíritu Santo. Y puedo ver su obra hoy día viendo hacia atrás mi vida y puedo comparar y decir, la gloria sea para el Señor, porque yo no he puesto nada de esto, nada, todo lo contrario, he puesto piedras para que esto no pase. Pero Jesús en su gracia ha trabajado en nuestras vidas y la gloria es para Él. Este hombre se comparaba con otros. ¿Sabes con quién te tienes que comparar? Con Jesús. Jesús es el punto de comparación. A Él tengo que parecerme. Esos son los pasos que tengo que seguir, no al hermano, a Jesús. Entonces, cuando abras tu boca para otra oportunidad y diga, mira, este hermano es aquí, es allá, tú mira a Jesús y observa tu vida, no la del otro, la tuya. ¿Qué tan cerca de Jesús estás tú? ¿Qué tan parecido a Jesús está tu vida? Muy importante. Compárate con Jesús, no con tus hermanos. Este religioso, y lo cuarto, es que tuvo un trato peyorativo hacia el publicano, hacia los demás. Un trato peyorativo, menospreciando al publicano. Dice, ni aún como este publicano, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y eso es en quinto lugar. Él sacó a reducir las prácticas religiosas que él tenía, que no valían de nada si su corazón no estaba en la posición correcta. ¿Sabes? Tú puedes hacer cosas religiosas en tu vida. Tú puedes orar, puedes cantar, puedes hacer muchas cosas. El tema es dónde está tu corazón. Porque esas cosas son cosas externas que tú puedes hacer muchas cosas y fingir. En la iglesia es súper fácil ser cristiano. Y canto, levanto las manos, y gloria a Dios, amén hermano. Y en la iglesia es súper fácil. Pero ¿qué pasa afuera? ¿Qué pasa en tu trabajo? ¿Qué pasa en tu familia? ¿Qué pasa en la vida diaria? ¿Qué pasa con nosotros en la vida diaria? Honestamente. Ahí está el tema. Y tenemos que ser humildes. El trato peyorativo hacia el otro hermano viene cuando me creo superior, cuando creo que yo soy mejor. Y cuando creo que soy mejor es porque mi corazón no está en la posición correcta delante de Dios. No tengo conciencia de quién es Dios realmente. Porque si tuviera conciencia de quién es Dios realmente, mi corazón sería un corazón humilde. Ahí está el punto. Y por eso la oración del publicano es muy distinta. Primero, esa oración es una oración consciente de la necesidad de Dios. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Es decir, primero,
El publicano está consciente de que él tiene una necesidad de Dios. Y que Dios tiene lo que él no tiene, ¿no? Consciente de su necesidad. Segundo lugar, lo único que pidió fue misericordia, ¿no? Bueno, la gran diferencia es que él se dirige a Dios. Él no se dirige a sí mismo, ¿no? Se dirige a Dios. Y él solo pidió una cosa: misericordia. Sé propicio a mí, pecador. Consciente de su estado pecaminoso. Eso en tercer lugar. Entonces, consciente de su necesidad de Dios, pidió misericordia y consciente de su estado pecaminoso. Y por eso dice: sé propicio a mí, pecador. Esa palabra propicio, ¿no? Jesús es nuestra propiciación. Interesante. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice lo siguiente: y Él es, Jesús, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación. Yo no soy propicio. Yo no soy justo. Pero Jesucristo es justo. El justo pagó por los injustos. Entonces este publicano tenía conciencia de su injusticia. Estaba consciente de su pecado, de su condición. Y por lo mismo no se atrevía ni aún a levantar su mirada. Porque él estaba plenamente consciente de lo que Dios era. Y al estar consciente de lo que Dios era, estaba consciente de lo que él era. A medida que más conocemos a Dios, más conocemos nuestras imperfecciones. Más agradecemos a Dios por su gracia y por habernos rescatado, sabiendo cómo somos y conociendo nuestra condición. ¿Cuánto necesitamos aprender de este hombre? ¿Cuánto necesitamos aprender de este hombre? Finalmente dice el verso 14: os digo que éste descendió a la casa justificado. ¡Qué maravilla! O sea, el publicano recibió el perdón de sus pecados. El publicano recibió la justicia de Cristo. Fue perdonado. Fue perdonado. Y el fariseo no bajó justificado. No bajó perdonado. ¿No? ¿Sabes por qué? Porque él no bajó su corazón. Cuando nuestro orgullo está por ahí arriba, Dios no puede hacer nada más que humillarte. Cuando tu corazón está enaltecido, Dios no puede hacer nada en tu vida excepto humillarte. Pero cuando tu corazón está en la posición correcta y tienes un corazón humilde, el Señor te lo va a levantar. Por eso dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y no aparentes una falsa humildad. Oh, qué pobrecito de mí, que Señor, que soy... O sea, tampoco seas falso humilde. Se tiene que estar simplemente plenamente consciente de lo que somos. Ni más, ni menos. Pero 100% consciente de lo que Dios y lo que Jesucristo es. Tenemos dos parábolas hoy día, hermanos, en que el Señor nos ha enseñado acerca de la oración. Primero, debes entender que la oración es una necesidad para ti. Es necesario orar. Es una necesidad. ¿Y sabes qué? Es muy triste que no oremos.
Porque los viernes tenemos reunión de oración y realmente este es un fenómeno no solamente que pasa acá, pasa en todas partes. No solamente en nuestra iglesia local. La reunión menos concurrida, tanto presencialmente como en la red online, es la reunión de oración. Eso es triste. Eso es triste porque entonces considero que la oración congregacional no es importante. La oración personal es súper importante, pero la congregacional también es importante. ¿Por qué menospreciamos la oración? Si el Señor Jesucristo nos enseña tanto, Él mismo es un ejemplo de oración. Tenemos necesidad de orar siempre, tenemos que orar sin desmayar, necesitamos orar en estos tiempos más aún persistentemente, porque la injusticia está por todos lados, necesitamos ir al Señor día y noche en un espíritu de oración constante, sobre todo estos tiempos finales que estamos viviendo. ¿Sabes qué? Orar como iglesia nunca fue tan fácil como entrar a un programa. Si no tienes el programa descargado, borra el que no te sirve y instala el que te sirve. Y es entrar. Y oramos. Y oramos. Y si tú eres de otra congregación, únete a la oración de tu congregación. Únete. Pero ora con tus hermanos. No es tiempo. O sea, no hemos aprendido nada en esta pandemia. Seguimos privilegiando lo que siempre hemos privilegiado y no privilegiamos los tiempos de oración y los tiempos de la palabra. La palabra es el alimento, es la comida, y la oración es la respiración. Sin esas cosas no vivimos como cristianos. Y finalmente, ¿dónde está tu corazón? ¿Tus oraciones son religiosas, son farisaicas, o tu oración es como la del publicano? Consciente de quiénes somos, consciente a quién nos dirigimos, y que por la misericordia y gracia de Cristo hemos sido justificados. Esto no es algo que nosotros hayamos ganado. El cielo no se gana ni se merece. El cielo es un regalo gratuito. La vida eterna es un regalo gratuito, pero solo hay una manera de que ese regalo sea efectivo, y es que tú te arrepientas y que tú vengas a Jesucristo en humildad como vino el publicano y le entregues tu corazón al Señor. También quiero hablar a ti. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, o si tú estás lejos de Jesucristo, ¿sabes qué? Deja tu orgullo. Deja tu orgullo de lado. Tu orgullo no te va a servir el día del juicio, porque ahí no va a haber ninguna excusa. Deja tu orgullo de lado y doblega tu corazón al Señor y dile: Señor, aquí estoy, soy un pecador, sé propicio, yo no soy propicio, pero aquí está mi vida, te la entrego, limpia mi corazón, limpia mi ser, y te entrego mi vida a ti. ¿Y sabes qué significa entregar su vida a Jesucristo? Entender que este libro es la verdad y que aquí está lo que tú necesitas para tu vida. Y ahora tienes que empezar a escuchar a Jesús cada día. Así que, hermano, gracias al Señor por su palabra. Oremos, oremos, oremos. Son tiempos finales. Son tiempos para velar y orar. Como lo Jesús le dijo a sus discípulos: velen y oren porque pueden entrar en tentación. Si estos tiempos son finales, el enemigo anda como león rugiente más que nunca buscando a quien devorar. Pero el cristiano que ora, Satanás huye. Cuando un cristiano ora, Satanás huye, ¿sabes? Satanás huye. Porque cuando nosotros oramos, es cuando recién se está dando la batalla. Así que seamos persistentes en la oración. Necesitamos orar. Es una necesidad. Sin ella tú no vives como cristiano. Te vas a morir. Si tú no oras como cristiano, estás agonizando. Si no estás orando como cristiano, estás agonizando. ¿Has visto cuando las personas están agonizando en el hospital? Así. Es un cristiano que está agonizando si tú no estás orando y no estás leyendo la Escritura. Estás agonizando. Tienes los días contados hasta que tu corazón se va a morir. Si tú no le das el aire y no le das el alimento, no le das la oración y no le das la palabra. Oramos.